agua y podían regar los campos y dar de beber a los animales. Ya sabéis que el agua es imprescindible para la vida. Las primeras plantas que se cultivaron fueron cereales, como el trigo, o legumbres, como los garbanzos. Pero, ¿sabéis cuáles fueron los primeros animales que se domesticaron? Pues fueron los perros, las ovejas, las cabras y los cerdos. Durante el Neolítico se inventaron muchas cosas, como la cerámica o el tejido. Pero el invento más importante, sin duda, fue la rueda. Y todo iba sobre ruedas para los hombres y mujeres del Neolítico. Y todavía más cuando empezaron a utilizar metales. Es justo en ese momento cuando acaba el Neolítico y comienza una nueva era de la prehistoria, la edad de los metales, que se inicia en el año 6500 a.C. y finaliza con la aparición de la escritura. El primer metal que se utilizó fue el cobre, luego el bronce, que es una mezcla de cobre y estaño. Y por último, el hierro, un mineral mucho más abundante y por lo tanto más fácil de encontrar en la naturaleza. Para poder moldear los metales, los fundían a temperaturas muy elevadas y les daban la forma deseada. Así se fabricaron utensilios como armas, herramientas o adornos. A este proceso se le llamó metalurgia. Con la metalurgia empieza la artesanía y el comercio. Los metalúrgicos fueron los primeros artesanos especializados, ya que la metalurgia era un trabajo complejo y difícil, que pocos sabían hacer. El aumento de la producción agraria y la aparición de la artesanía provocaron el trueque, o lo que es lo mismo, el intercambio de productos. En ese momento surge el comercio. El comercio, a su vez, provocó que algunos poblados se hicieran más grandes, convirtiéndose en ciudades. Se inicia entonces un gran intercambio comercial y cultural entre estas nuevas ciudades y surgen inventos como el barco de vela o los carros que ayudan al traslado de las mercancías. El comercio también cambió la sociedad, creando las clases sociales, los ricos y los pobres, los poderosos y los esclavos. Durante la edad de los metales, los seres humanos empiezan a hacerse preguntas sobre los misterios de la vida y de la muerte, y surgen las primeras representaciones religiosas. Se levantaron construcciones que reciben el nombre de megalitos, porque estaban construidos con grandes bloques de piedra. Mega significa grande, y litos, piedras. El megalito más sencillo era el menhir, una piedra grande clavada verticalmente en el suelo, pero también se construían dólmenes, como estos que veis en las imágenes. La edad de los metales acaba a 4000. Pues como ya hemos citado anteriormente, la aparición de dos de los inventos más revolucionarios de la historia del hombre, la agricultura y la ganadería, aquello que va a transformar el modo de vida de las personas de la época para siempre. ¿Cuántos homínidos vivieron en el Neolítico? Pues seguro que más de uno ya sabéis la respuesta, uno solo, porque el Neolítico es exclusivo del Homo sapiens. ¿Por qué? Pues por diversas causas. Primero, porque como ya sabemos, los homínidos anteriores ya se habían extinguido. Y además porque el Homo sapiens es el único homínido con una capacidad intelectual tal que puede desarrollar inventos como la agricultura o como la ganadería. ¿Cuáles fueron los orígenes del Neolítico? ¿La agricultura y la ganadería aparecieron así? ¿No? ¿Se plantó una semilla y ya todo el mundo podía vivir de la agricultura? Pues no. El comienzo de la agricultura fue algo muy lento. Que no cunda el pánico. Es posible que se trate de vegetales gigantes invisibles. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? En realidad les llevó milenios desarrollar a los hombres la agricultura tal y como la conocemos hoy en día. Y no fue algo que ocurriera en todas las partes por igual. Como ya veremos, se desarrollará primero en unas zonas de la Tierra para luego extenderse a otras. Vamos a comenzar a estudiar su origen, sabiendo primero que no podemos hablar
de un origen igualitario o unitario del Neolítico, porque surgió en diversas partes del mundo en épocas diferentes, desde Oriente Medio, que es la zona que vamos a estudiar ahora, a otros lugares del mundo, como América, como India o China, etc. Los primeros indicios que hoy tenemos de la aparición de la agricultura y de la ganadería datan de en torno al 10.000 a.C., es decir, esa fecha que veíamos en el vídeo anterior que separa el Paleolítico del Neolítico. ¿Y dónde? Pues en Oriente Medio, en una zona concreta llamada el Creciente Fértil, que abarca a la zona de Oriente Medio y también a la zona de Egipto. ¿Por qué se llama así? Pues porque esta zona se caracteriza por unas tierras muy fértiles, es decir, que dan muchos frutos, así como la existencia de muchas especies de animales y también de peces, porque esta zona también es abundante en ríos, en mucha agua, el Tigris, el Éufrates, el Nilo, etc. Aquí es donde se produce la cuna de la revolución neolítica. Os lo garantizo, probablemente no ha habido en la historia una revolución tan importante como esta, y ocurrió hace miles y miles de años sin que hoy muchos de nosotros tengamos conciencia de ello. ¿Qué ocurrió en el Creciente Fértil en torno al 10.000 a.C.? Pues bien, el Creciente Fértil era una zona de gran riqueza, como ya hemos visto. Ello hizo que los grupos humanos nómadas que iban y venían de esta zona Claro que sí, campeón. empezasen a quedarse. Menos mal. Empezasen a quedarse con mayor asiduidad en este lugar, debido a su gran riqueza, lo que facilitó la observación del crecimiento de las plantas silvestres, así como también del comportamiento de los animales. Dando origen a los primeros pasos, lentos pero seguros, en la aparición de la agricultura y la ganadería. Como la población de esta zona, que era tan rica, no paraba de crecer, los grupos humanos que vivían en ella necesitaban alimentar a cada vez más gente, por lo que la caza y recolección, que aún seguían siendo las actividades económicas más importantes, no daban abasto. Es decir, los hombres que vivían en el Creciente Fértil tenían que buscar una alternativa para dar de comer a tanta gente, y con ello empezaron a producir su propia comida gracias a esta observación. Esta razón es la que da origen al cultivo de plantas y a la domesticación de animales. Este es el origen del Neolítico, pero del Neolítico en el Creciente Fértil, porque también tenemos que estudiar que se produjo en otras zonas de la Tierra, como vimos anteriormente, en lugares como América, India o China. Y lo harán también de forma asombrosa, sin estar en conexión unas con otras, salvo en Europa, donde ahí sí llegará el Neolítico, influenciado por el desarrollo de Oriente Medio. Una vez visto cuál es el origen del Neolítico, vamos a continuar estudiando cuál es la sociedad para luego ver la economía y también el arte de este periodo de la prehistoria. Comenzando con la sociedad, tenemos que saber que de momento no encontraremos grandes diferencias con respecto al Paleolítico, es decir, esos pequeños grupos que vivían en clanes con un jefe y con especialización del trabajo. Sí que será diferente el número de personas que se encontrarán en estos clanes, porque en el Neolítico nos encontraremos con clanes muy numerosos, que en un principio serán sociedades parecidas a las heredadas del Paleolítico, pero que luego, a medida que va avanzando esta época, aparecerán las primeras desigualdades basadas en la riqueza, y aparecerán ricos y pobres, jefes más poderosos y personas que estarán a su merced. Otra de las características fundamentales de la sociedad del Neolítico era el haber dejado ya por fin atrás las cuevas del Paleolítico. En el Neolítico, debido a la existencia de estas zonas fértiles, empezaron estos grupos a hacerse sedentarios, es decir, a quedarse a vivir en estos lugares. ¿Y dónde vivían? Lógicamente ya no en cuevas, sino en cabañas sólidas construidas unas junto a otras, formando con ello los primeros poblados. En algunas ocasiones estos primeros poblados irán creciendo hasta convertirse en ciudades, algunas de ellas enormes, como es el caso del asentamiento neolítico Çatalhöyük, en la actual Turquía. Este asentamiento, que llegó a cubrir una superficie de 13 hectáreas y dar cabida a una población de entre 5.000 y 8.000 personas, comenzó a habitarse a partir del
octavo milenio antes de Cristo. Podríamos considerarla como la primera ciudad de la historia. Hasta aquí las características de la sociedad del Neolítico. Recordamos, clanes muy numerosos, las primeras desigualdades sociales, sedentarismo, los primeros poblados, etc. Vamos a estudiar ahora cómo se ganaban la vida. Ya sabemos algunas características, la fundamental, la aparición de la agricultura y la ganadería. Pero a pesar del invento de la agricultura, a comienzos del periodo del Neolítico, la agricultura y la ganadería no eran la actividad económica fundamental, sino un pequeño complemento a la caza y la recolección. La necesidad de nuevos alimentos y las posibilidades que brindaba a los seres humanos la agricultura y la ganadería hicieron que finalmente la economía depredadora cada vez fuese quedando atrás y se desarrollase este nuevo tipo de economía, la llamada productiva, que ya no se basaba en coger alimentos de la naturaleza, sino en crearlos. ¿Cuáles fueron los primeros productos agrícolas que se cultivaron en el creciente fértil? Pues fundamentalmente el trigo, el centeno y la cebada, es decir, cereales. He visto lo que haces con las naranjas. Si te traigo una vaca, le sacas la leche. Y en cuanto a la ganadería, tenemos que destacar la domesticación de animales como la oveja o el cerdo, así como también la aparición del perro, un animal que surge, hoy nuestro mejor amigo, debido a la domesticación del lobo. Esto tuvo también una consecuencia importantísima para el desarrollo de la sociedad y la economía del ser humano, no solo porque se pudo comer más y mejor, sino también porque se desarrolló y se inventó los primeros intercambios comerciales. ¿Por qué? Pues porque recordemos que durante la caza y la recolección la economía era algo autosuficiente. ¿Qué significa esto? Pues que lo que te daba prácticamente era para comer ese día o esa semana. Ahora con la agricultura y la ganadería podías producir alimentos para muchísimo tiempo y podías hacer dos cosas con esos alimentos: o almacenarlos para cuando vengan épocas peores, o comerciar con ellos. Es decir, si yo produzco trigo y otra persona tiene gallinas o tiene otros animales, podemos llegar a un acuerdo. Así nació el trueque, la primera actividad económica del ser humano. Y por último, sobre la economía tenemos que saber que también gracias a la economía productiva se desarrollan otros inventos. Por ejemplo, este. ¡Qué rico café! ¿Qué es esto, aparte de una taza muy molona? Pues nada más y nada menos que un recipiente. Tenemos que preguntarnos cómo almacenaban en el Neolítico esos productos que iban produciendo gracias a la agricultura. Pues gracias al invento de la cerámica. Moldeando barro y luego cociéndolo, creaban recipientes en los que podían almacenar trigo, grano, etc. Alimentos para luego poder guardarlos o también poder comerciar con ellos.